Hermanos, vamos a continuar con nuestra lección número 10, que lleva por título Levantar las manos caídas. El texto que nos ocupa en este día es el capítulo 4, verso 20, donde dice: En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Quisiera destacar una sola palabra: oyereis. Esta palabra es clave en nuestra lección y nos da la idea de estar atentos. El oído debe de estar atento, aunque el resto del cuerpo no. Pensemos en esto. Los pies y las piernas estaban flexionadas o erguidas según la necesidad del trabajo. La cabeza pensando en cómo colocar las piedras. Los ojos tenían que estar listos para ver la aprobación de la colocación. La boca pidiendo más material o animando a sus hermanos. Las manos colocando las piedras. Pero el oído debería de estar atento al sonido de la trompeta. Veamos a un atleta. El atleta está pensando en la carrera, tal vez en el triunfo y cómo celebrar la victoria. Confía en su preparación, pero su oído está atento a la señal de salida. Aquí, la trompeta tiene diferentes sonidos, unos de tristeza, otros de alegría, otros listos para la batalla, pero en este caso es para avisar que se debe el pueblo de reunir donde oigan el sonido de la trompeta. Y algo muy hermoso que dice este versículo es que nuestro Dios peleará por nosotros. No necesitaban usar las espadas. Era reunirse y esperar que Dios actuara defendiéndolos. Nuestro Dios peleará por nosotros. En la lectura encontramos que los capítulos 4 y 6, de donde vamos a extraer nuestra lección, vamos a ver una de las tareas de Nehemías, que era reedificar los muros. Y al empezar a reedificar, surgen los problemas, y los vamos a ver de dos índoles. Hay problemas externos y hay problemas internos. Dentro de los externos se encuentran tres personajes que son interesantes de mencionar: Sanballat, Tobías y Gesén. Ellos traman a través de sus armas, que son la burla, y luego pasan a las armas. Pero notemos que desde la entrada de nuestra lección, en el versículo 1, dice que al escuchar estos personajes, dice que se enfurecieron. Y luego hablaban con desprecio, versículos 2 y 3. ¿Cómo los venció Nehemías? Con oración. Versículo 4 nos dice que ruega al Señor. Y también pide que vindique su causa. Notamos también que hay valentía en los edificadores, versículo 6. Habían puesto el corazón y esto sin duda les agilizaba las manos. También vemos que se unieron a la causa de Sanballat y Tobías los árabes, amonitas y los de Asdod, los cuales conspiraron todos a una. Eso nos dicen los versículos 7 y 8. El desánimo de los edificadores es uno de los problemas ahora internos. Había mucho escombro y por lo tanto se habían debilitado sus fuerzas. Lo que mejor pensaban para ellos era suspender la obra. Pero también vemos que los informes de los planes del enemigo llegaban a oídos de Nehemías. Son judíos que habitaban cerca de ellos y que venían a Jerusalén a decirle hasta 10 veces, nos dice el versículo 12. Y ante esta nueva estrategia, él les dice a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo
no temáis delante de ellos. Y hay un consejo aquí muy hermoso. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Tenían ánimo para poder defender todo lo que consideraban ahora suyo. Puso también guardias con sus familias. Y ante esta nueva estrategia, nos dice en el primer lugar que unos trabajaban y otros vigilaban. Versículo 16. El segundo nos dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Aunque se nos aclara en el versículo 18 que los que edificaban tenían cada uno su espada ceñida a sus lomos. No se puede trabajar y poder defenderse. Tenía que estar la espada ceñida a sus lomos. Vio que la obra era grande y sobre todo extensa, y estaban lejos los unos de los otros. Por ello tenían que estar atentos al sonido de la trompeta para reunirse todos. El capítulo 4 vemos los planes frustrados para detener por la fuerza la reedificación. Y el capítulo 6 nos va a hablar de que fallan sus esfuerzos para convencerlos a suspender la obra. Los versículos del 1 al 9 del capítulo 6 vemos nuevas estrategias del enemigo. Sabían los enemigos que el muro fue terminado, nos dice el versículo 1. Intentaron llevar a Nehemías a una aldea de la tribu de Benjamín con la intención de hacerle mal. Él rechazó la invitación con una buena razón. Yo hago una gran obra y no puedo ir. 4 veces lo intentaron y las 4 veces recibieron la misma respuesta. Dice el versículo 5 al 7 que lo intentan intimidar diciendo que fragua una rebelión. Según Sanbalat, consta esto en una carta abierta y apoyada por Gasmu, que fue Gesén, donde constaba que quería hacerse rey. La respuesta de Nehemías fue: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. A todo ello Nehemías hace uso de la oración. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Los versículos del 10 al 14 es una nueva trampa que le tienden a Nehemías, tratando de hacerlo entrar al templo, y simulan que es para su propia seguridad. O dicho de otra forma, queremos que esté en otro lugar, incluso en el templo, pero menos en la obra. Quisieron hacer ver a Nehemías como un hombre miedoso, dice el versículo 13. También que pecara y así decir que Jehová lo había dejado. Instrumentos que usaron. Usaron a un falso profeta y a una falsa profetisa, a los que alquilaron, dice el versículo 12. Tal vez como recurso, si así lo querían ver, pero lo que ellos sin duda dirían es que al entrar al templo no le era permitido. ¿Por qué? Porque no era sacerdote y le estaba prohibido entrar al santuario. Y contestó: un hombre como yo ha de huir. Eso nos dice el versículo 11, y su respuesta rotunda es: no entraré. Cuando se dio cuenta, dice el versículo 12, entendió que Dios no había enviado al tal profeta, y que le daba este consejo no por orden de Dios, sino sobornado para su mal. De 2 cosas sí temía Nehemías: ofender a Dios y de infamar su nombre, mostrando temor y pecar.
Una vez más vemos que ruega a Dios humildemente y pide que se acuerde de Tobías y Sanbalat, de Noadías y de otros profetas. El muro fue terminado en 52 días. Fue una obra grande, pero terminada en un tiempo récord de 52 días. Los enemigos, al ver esto, tuvieron miedo y fueron humillados. Y conocieron que nuestro Dios había hecho esta obra, dice Nehemías, con los que estaban. Veamos qué hace. También se entera que traidoramente mantenían correspondencia con Tobías, y lo peor del caso es que estaban conjurados en contra de él, nos dice el versículo 18. No como su príncipe, sino como su aliado. Ahora veamos una aplicación para nosotros. ¿Cómo vencer los obstáculos? Nehemías enfrentó dos tipos, los de afuera y los de adentro. Los de afuera ya los vimos como burla, los de dentro, basura, refiriéndonos al escombro. Nehemías resiste con oración y el pueblo trabaja con ánimo, y cuando hay desánimo, da una buena exhortación. Acordaos del Señor. Nehemías encuentra que los amonitas y los moabitas no debían de entrar jamás en la congregación. Tobías, por emparentar con el sacerdote Eliasib, nos dice el capítulo 13 y verso 4, está dentro de los enemigos. Y el hijo del sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sanbalat, otro enemigo del pueblo de Israel. Eso nos dice el capítulo 13, versículo 28. Ahora veamos, el trabajo de Nehemías no fue solo construir, orar, animar, sino también le tocó limpiar. Hermanos, creo que nos queda una lección bastante clara en estos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 6. Encontramos una sola cosa: no debemos de emparentar con el enemigo. ¿Qué es esto? No es que tengamos alianza con los inconversos, sino también limpiar lo que hay dentro de nosotros. El enemigo nos pone el mundo, la carne y Satanás. Eso es lo que tenemos como enemigo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en hacer alianza con nuestros enemigos. Limpiemos pues nuestro corazón y acordémonos de lo que hizo Nehemías, un hombre que nos muestra mucho tiempo de oración y que también invita a los que están junto con él en la obra: acordaos del Señor. Creo que es para nosotros interesante poder encontrar hermanos nuestros que también muchas veces cunde en nosotros el desánimo, y podemos invitarnos unos a otros a decir: acordaos del Señor, y mantener mucho tiempo de oración y animarnos para que aquellas burlas no quiten el buen ánimo de agradar y obedecer a nuestro Señor, a nuestro Salvador y a nuestro Padre Celestial. También quitemos aquella basura que nos estorba, como aquel escombro que encontraron los edificadores. Sin embargo, tomaron fuerzas y se acordaron de una cosa: cuando oyeren el sonido de la trompeta, se iban a juntar. Pero había algo muy hermoso que le dijimos en nuestro texto: nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, nuestras fuerzas se debilitan y no podemos nosotros enfrentar a un enemigo tan fuerte, pero sí sabemos
que si estamos unidos, nuestro Dios peleará por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta lección sea de edificación para nuestras vidas. Quisiera terminar con una pequeña oración. Padre y Dios eterno, muchísimas gracias te damos porque, Señor, podemos ver a través de la historia cómo no nada más es en este tiempo, sino también desde antes el enemigo trabaja, y muchas veces trabaja desde dentro. Debemos de tener cuidado. Qué bueno que nos dejas estas lecciones para que podamos ver que muchas veces el enemigo se infiltra, se mete donde jamás debe de estar. Ayúdanos a poder ver, ayúdanos a poder quitar aquellos obstáculos que impiden nuestra comunión contigo, Padre Celestial. Ayúdanos también a guiar a nuestros hijos, a no darlos a los inconversos, a limpiar toda esa maldad que el mundo el día de hoy permite y quiera que nosotros ofendamos tu nombre. Amado Padre, pedimos pues tu ayuda, tu bendición, tu misericordia y, Señor, rogamos para que nuestros hijos e hijas se encuentren hijos tuyos, siervos que sirvan para el trabajo, como hemos visto, de la edificación de aquella amada iglesia a la cual nuestro Salvador ganó con su propia sangre. Gracias te damos por estos momentos que nos has concedido, lo cual agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.